Excelente sabadito tengan todos ustedes, amigos y amigas. Bienvenido a este 29 de octubre de 2022 al canal del Corsario Político MX. Agradezco a los que nos están viendo y por supuesto a los que se sumen luego a sintonizar este reportaje que les voy a dejar con nuestro amigo Daniel Marmolejo sobre quién está detrás de Guacamaya Leaks, este grupo de hackers que quiso desestabilizar al gobierno de la 4T para sus fines políticos y que a través de su chayotero y los montajes, Loré de Mola, fue el que le dio a conocer. Así que no se despeguen de este video y recuerden que si les pareció muy buena esta información, ayúdenme a darle un like al video y compartan para que más gente esté enterada de estos hechos. No olviden suscribirse. Vamos al intro y regresamos. De acuerdo a este reportaje, existen muchos actores que estuvieron involucrados en esta filtración de información y documentos de la Secretaría de la Defensa. Es un aparato que está integrado por muchos frentes. Uno es dentro del gobierno. Mucho personal de otras administraciones siguen ahí. Y un ejemplo sería sobre todo del aparato como el desaparecido CISEN, el Centro de Inteligencia. Es como lo ha dicho en otras ocasiones Andrés Manuel López Obrador. El gobierno es un elefante reumático, pero no solo dentro del gobierno hay una pugna interna. Está la Fiscalía General de la República, el propio Ejército, los órganos autónomos, los medios tradicionales corporativistas, esos que defienden a sus patrones, y así muchos otros desde el extranjero. Pero bueno, vean este reportaje para tener una idea más clara de esta guerra híbrida que ya está sucediendo en nuestro país, y no ahora, sino hace mucho tiempo. Aquí hay 80 terabytes. Estos son 6 terabytes. Estamos frente a un asunto delicado y previsible en la guerra híbrida. Es parte de una sumatoria de acciones con intento de desestabilización, queriendo pasar factura a la Presidencia de la República y al Ejército. Tras la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de la República y como en cualquier transición, los operadores de los centros de inteligencia del gobierno de Peña Nieto estaban obligados a entregar las claves de los sistemas. Pero no siempre sucede así. Muchos exgobernantes, oligarcas y criminales querían saber qué se iba a tejer dentro del nuevo gobierno de López Obrador que atentara contra sus poderosos intereses. Por eso ponen fiscales transeccionales, se apoderan de puestos clave en el sistema de justicia y en todo el aparato gubernamental para mantener el dominio de los escenarios. Lógicamente, infiltran con expertos los centros de inteligencia, tienen duplicado de las llaves de acceso y montan infraestructura de espionaje electrónico en paralelo, que lleva un registro de la información en tiempo real. Lo que analizaremos es parte de una concatenación de acciones de espionaje que comenzaron con la infiltración de la oficina presidencial, en donde una microcámara fue hallada y presentada a los medios. Recordemos que en ese momento se tambaleaba Eduardo Medina Mora, un ministro que estaba siendo investigado y que había sido procurador de justicia, embajador de México en Estados Unidos y en Reino Unido, secretario de Seguridad Pública y director del CISEN, Centro de Investigación y Seguridad Nacional, de donde surgió Genaro García Luna, Luis Cárdenas Palomino, todos los amigos de Medina Mora. ¿Quiénes más tienen llaves de acceso y forman el aparato de contrainteligencia? Lógicamente, los opositores de López Obrador, principalmente la ultraderecha y su enemigo, Felipe Calderón. Se ha expuesto información contenida en 6 terabytes, provenientes de la Secretaría de la Defensa Nacional y que fueron hackeados
por un grupo de activistas cibernéticos denominados guacamaya. ¿Quiénes son y qué dicen los guacamayos? Guacamaya somos todos los afectados por la invasión y despojo de Abya Yala, nombre utilizado por los pueblos indígenas para describir al continente americano. Somos hijas e hijos de quienes defendieron la vida con la vida misma. Somos el sur, somos del centro, somos del norte, del Caribe. Estuvimos, estamos, estaremos en cualquier lugar donde el invasor, el colono neocolonialista, saqueador extractivista, viole los derechos de las comunidades, culturas, exterminando bosques, ríos y mares para acumular lo que considera riqueza. Cierro la cita. Las nobles referencias de los guacamaya son propias de un grupo de ambientalistas o permacultores, trabajando la tierra en Costa Rica, Veracruz, Chiapas o la Patagonia, danzantes de rituales prehispánicos y gente unida con fines pacifistas, ajenos a la guerra híbrida. Es más, los guacamayas deberían de ser López Obradoristas, pero no es así. La guerra híbrida y los medios elegidos en un principio para la difusión de los 6 terabytes son los medios que defienden al neoliberalismo, los que categorizan y replican información y teniéndola pueden sesgar y ocultar lo que no les es conveniente, es decir, la manipulan con fines políticos. Al señor comunicador, líder de los montajes, la ultraderecha intenta llevarlo a la escena como si se tratara de Julian Assange. Esto es absurdo. Lo primero que este hombre debió haber cursado, este comunicador de García Luna y Calderón, debió haber cursado la materia de física, adentrarse a la ciencia pura, tal como lo hizo Assange, quien estudiaba mecánica cuántica. En todo ese proceso debió haber desarrollado técnicas de un encriptador, matemáticas y ser un activista social para finalmente convertirse, como en el caso de Assange, en un periodista y desarrollar una plataforma de acceso libre a la información. Obviamente me refiero a Wikileaks. Y revelar al mundo las tropelías de las superpotencias. Mientras Assange emprendía toda esta gran cruzada por la información y la libertad, ¿dónde estaba Loret? En Televisa, fabricando montajes. El equipo de Noticieros Televisa ha encontrado una serie de fórmulas químicas para crear distintas armas de destrucción masiva. Zanjado este asunto, ahora debemos reconocer que los servidores informáticos en el mundo están bajo acoso permanente. Un caso reciente fue el hackeo de la plataforma de taxis Uber. El joven hacker de 18 años que penetró y violó todos los sistemas promovía una causa justa, que le suban el salario a los empleados de Uber. Hay vulnerabilidad, ataques, puertas traseras en el software que permiten el espionaje. Parte de la información del gobierno de México se encuentra incluso en servidores extranjeros, como ocurre con este video. Aunque se trate de información pública, las empresas llamadas Big Tech pueden con total derecho eliminar el contenido ya almacenado. Ellos son los dueños de los servidores, de los discos duros, de los algoritmos, de los robots. Y si desean borrar de la faz de la tierra la historia de las mañaneras del presidente López Obrador, lo harán. Tal como nos quitan likes, nos limitan la difusión del contenido porque les es incómodo, reducen nuestra audiencia. Ellos son los dueños de los datos que nos muestran y que no son auditables. Por cierto, exhibir en el escenario una placa de los alcances de audiencia es un acto antirrevolucionario. Es no haber entendido que somos sus gatos, proletarios digitales. Hay una gran cantidad de información sensible que se almacena en plataformas gubernamentales con software de Google, de Microsoft, datos de periodistas, investigaciones contra el crimen organizado, acuerdos internacionales, ejercicios militares y datos de personas y organizaciones sujetos de riesgo, entre muchos otros. ¿Cómo doblar los sistemas? La seguridad, esto que emplean mucho los políticos en sus discursos, significa salvar de ataques los bienes y las personas en 3 niveles fundamentales: estructural, sistémico y personal o físico.
Estos tres niveles implican grandes inversiones para brindar la máxima protección, y donde más riesgos hay es en el nivel de las personas encargadas de la seguridad, entre ellas los agentes especializados, expertos en mantenimiento de sistemas, operadores y usuarios. La parte más sensible es el factor humano, la seguridad que brindan las personas y que pueden vulnerar los niveles estructural y sistémico. El genio informático Aaron Swartz se dio a la tarea de hacer públicas resoluciones judiciales que estaban almacenadas en la base de datos del sistema Pacer en Estados Unidos, el cual cobra por descargar información. Swartz quiso que lo público fuese público y no tuviera un costo. Tiempo después, Swartz descargó cientos de miles de publicaciones académicas de la base de datos de GSTOR a través de una cuenta que le fue proporcionada por el MIT y que no limitaba las descargas. Conectando su notebook a los servidores de la institución académica, descargó aproximadamente 1.970.000 documentos durante 7 días. El noble objetivo que no logró a Swartz era compartir todas esas investigaciones científicas a la humanidad, ya que gran parte de ellas están financiadas con recursos públicos. Pero el caso fue judicializado y antes de recibir sentencia condenatoria, su encarcelamiento, Swartz se suicidó a los 26 años de edad. El militar Bradley Manning, que era un analista de inteligencia del ejército de los Estados Unidos, entregó a Wikileaks documentos sensibles que mostraron las acciones militares de su país en Irak, en Afganistán, particularmente el video de la ejecución de civiles y periodistas desde un helicóptero de los Estados Unidos despedazando seres humanos. Entre ellos estaba el periodista Said Shmach de la cadena Reuters, y tras el intento de trasladar a Shmach herido en una camioneta para recibir atención, el helicóptero realiza un siguiente ataque contra los civiles. Entre ellos, mataron a un padre de familia que acudió al rescate cuando llevaba a su hijo a la escuela. Edward Snowden fue un agente especializado en informática que vulneró los propios servidores de la NSA, donde trabajaba. Al espantarse de todo el aparato de vigilancia sobre los ciudadanos y que violaba la primera enmienda constitucional de los Estados Unidos. Snowden puso al descubierto el sistema de vigilancia PRISM y liberó al mundo solamente una pequeña parte de la información recopilada. Estas son las razones por las cuales sigue siendo perseguido y está refugiado en Rusia. Hablar de Swartz, Manning, Assange, Snowden es hablar de gente culta e idealista. Por lógica, ellos jamás le hubieran dado un solo documento a latinos. Es posible que la información contenida en los 6 terabytes tenga verdades y mentiras. Quienes difunden esta información no son especialistas en hackeo, no pueden certificar la autenticidad ni la integridad de la información que difunden. Es necesario tener una posición de las autoridades federales y particularmente del ejército. A partir de que esta información se puede acceder actualmente por solicitud de periodistas, pero de todos modos no sabemos si hay una buena acción en los procedimientos que encadenen el acceso y la valoración de los datos. Snowden, Manning, Assange, Swartz sí podían validar la autenticidad de la información que difundieron en términos de origen e integridad de la data. La ciberseguridad, en estos términos y hablar de ella, no significa únicamente vulnerar los sistemas mediante conexiones remotas. Se puede hacer desde el interior de los propios sistemas, con agentes especializados a las órdenes de las instituciones oficiales. En el caso particular del hackeo a la Sedena, hacer una investigación profunda y detallada, comenzando por su propio personal, ya que es un procedimiento ineludible. Copiar 6 terabytes en una red de 10 megabits por segundo implica 1.431 horas, 39 minutos y 20 segundos. Si se descargara toda esta información en una red 4G, se requerirían 178 horas, 57 minutos
25 segundos. Si la transferencia es a una velocidad de un ancho de banda de 1 gigabit, se requieren 14 horas, 18 minutos, 59 segundos continuos. Es absurdo pensar que no se habla de violar los accesos, sino de descargar por horas y horas información. ¿No se dieron cuenta en la Sedena? El volumen de información contenida en 6 terabytes es de 4.144.000 documentos, entre correos electrónicos obtenidos del software de correo llamado Simbra, documentos PDF, videos y análisis infográficos de estructuras criminales vinculadas con personajes de la política en el país. ¿No es más fácil copiar esta información en una operación hormiga, incluso en pequeñas memorias? Entre los problemas más comunes en materia de seguridad están las propias corporaciones informáticas que venden sus programas y que se compran con absoluta confianza sobre la garantía de seguridad que ofrecen. Otros aspectos fundamentales a valorar son los agentes de servicio que pueden vulnerar los sistemas. Cuando se trata de materia de seguridad nacional están los agentes encubiertos, los topos del espionaje, pero también hay una nueva modalidad. Son los agentes visibles que ganan confianza y respetabilidad para poder meterse hasta las sábanas donde está la información sensible de las instituciones de la nación. La presencia de los familiares de Julian Assange en la ceremonia oficial de la independencia de México es un noble gesto del gobierno del presidente López Obrador hacia la familia de Assange y a quien yo defino como un libertador de la humanidad en la era digital. ¿A quién le incomodó su presencia en el discurso del presidente López Obrador a favor de su liberación? Pues está claro, a los Estados Unidos, quienes están esperando sea extraditado del Reino Unido para condenarlo a prisión perpetua. La consecuencia de haber dado el respaldo a Assange fue la filtración de los 6 terabytes en manos de los medios que odian el proyecto de la 4T y que exhiben que hay acciones contrarias a la determinación del presidente por parte del ejército, como el espionaje a civiles, incluyendo al abogado de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Estas revelaciones, que no estarían ajenas al manoseo malintencionado internacional, aparecen también cuando fue detenido el exfiscal de la República, Jesús Murillo Caram. En paralelo se difunden entrevistas de periodistas con uno de los militares involucrados en la desaparición de los 43 normalistas. Sucede ante la desarticulación de órdenes de aprehensión contra militares por el mismo caso, en una estrategia del fiscal Hertz Manero. También coincide con la fuga del ahora exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. ¿Coincidencias? ¿Será cierto que todo lo que contiene esos terabytes es fidedigno? El presidente López Obrador ha señalado el hackeo por parte de los guacamaya. El Gabinete de Seguridad debe trabajar en materia de seguridad cibernética, pero con ingenieros de software mexicanos, egresados de las universidades mexicanas y sosteniendo contratos que garanticen la integridad de la información y evitar puertas traseras. Sabemos que las plataformas de código abierto son adecuadas y empleadas a nivel mundial en tareas sensibles de alta demanda en los niveles industrial y militar. ¿Y qué pasaría si el hackeo es real? Indudablemente a estas alturas ya estarían prehackeados los sistemas del INE y esto afectaría a las elecciones del 2023 en el Estado de México y Coahuila y las elecciones federales en 2024, incluyendo la presidencial. Esta mafia ya estaría incluso jugando con la figura ganadora. Este proceso ya lo están manoseando. Desde 2007, el FBI y la NSA utilizaron PRISM para vigilar nuestras vidas, nuestra intimidad, como si fuésemos terroristas. Se meten en nuestras cámaras, escuchan nuestras conversaciones y almacenan nuestros correos para cruzar información. La campaña de Trump estuvo apoyada en la información procesada por Cambridge Analytica,
una empresa intrusiva dedicada a manipular la data de Facebook con fines políticos mediante la creación de perfiles psicológicos comunes. El asesor principal de Trump, Steve Bannon, propagandista de la ultraderecha internacional, era el responsable de la estrategia de ingeniería social de Cambridge Analytica. Al final del gobierno de Trump, totalmente desconectado de las redes sociales que lo impulsaron. Esta es una terrible contradicción. El presidente López Obrador ha sido y es un hombre espiado que, como bien se sabe, hasta la basura de su casa le revisaban. La oposición quiere ganar con todo esto, vulnerando información, orientando sus acciones con propaganda sobre su estado de salud, señalando que su gobierno se dedica al espionaje. Siempre hay una tentación latente en el manejo de la información. La información da ventaja en las competencias. Y declaro aquí que estamos en la Primera Guerra Mundial híbrida, donde toda acción anticipada puede voltear el escenario y donde la propaganda de la posverdad juega un papel significativo en la construcción de las narrativas que imponen los metapoderes terrenales. Si hay un contrato con la empresa israelí que vende Pegasus, pues dicho software debe responder a la búsqueda de criminales, no de activistas ni periodistas. Y se debe tener mucho cuidado con los operadores del software. Asimismo, con la actividad de los agentes encubiertos y con aquellos quienes pasan por celebridades de la comunidad de inteligencia, con la capacidad de actuar en una estrategia llave en mano y que sirve para proteger los sistemas de la propia comunidad de inteligencia que pudiera vulnerar. El clásico juego entre el gato y el ratón, entre el virus y el antivirus. Se trata de afianzar un negocio permanente. La seguridad nacional, no obstante, es primordial. La ciberseguridad es básica en los tiempos de esta economía global digital. Garantizar el nearshoring en México significa que la infraestructura sea protegida, comenzando por la información del Estado. Un grupo de ciudadanos propusimos al presidente López Obrador desarrollar una red humana con el fin de evitar que los mexicanos estemos sujetos al manejo inescrupuloso de nuestra información por parte de las Big Tech. El presidente ofreció una reunión con CONACYT en enero del 2021. Como no ha ocurrido dicha reunión, esperaría primeramente que CONACYT logre la vacuna patria. Nuestra propuesta se mantiene en carpeta. Lo que ahora importa es una estrategia de ciberseguridad y soberanía de datos. Y de la red humana, pues ya nos encargaremos en forma independiente, porque también hay que decir algo, debemos ser congruentes con la Declaración de Independencia del Ciberespacio que hizo pública John Perry Barlow en Davos, Suiza, el 8 de febrero de 1996. Un cambio importante ocurrido en el gobierno federal. El ascenso de Raquel Buenrostro a la Secretaría de Economía en el medio de las negociaciones del TEMEC. Ella es la mejor. Y aunque debió ocupar este cargo desde hace 4 años, puede evitar que el TEMEC nos afecte como en varios sectores causó un desastre el Telecán de Salinas de Gortari, que destruyó la productividad del campo mexicano. Con la brillante Raquel Buenrostro tengo la confianza de que la Secretaría de Economía sea transformada a la Secretaría de Economía Social, porque como ha quedado expresado en la serie Guerra Híbrida, la economía la hace el pueblo, la hace la gente. Entre los sectores con mayor interés en este cambio están las cooperativas, las pequeñas y medianas empresas, los industriales y en general quienes buscamos un desdoblamiento de la 4T para la generación de riqueza, haciendo más horizontal la economía y vinculando los proyectos de la infraestructura de la Cuarta Transformación, pero dando prioridad a la gente de las comunidades por sobre los oligarcas y las corporaciones transnacionales que lo devoran todo, evitando en todo lo posible la desconcentración del capital, como hacen las empresas de retail, y deseando que se hagan anillos cooperativos en el tren interoceánico, en el tren Maya y en el resto de la gran infraestructura a nivel nacional.
Alexa, ¿cuáles son las noticias? Daniel, aquí tienes las noticias. En N más noticias. La guerra híbrida trasciende hacia su quinto elemento, la ciberguerra. Soy Daniel Marmolejo.